La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean a este programa Shema Amasa. Y pues aquí estamos muy contentas, ¿verdad, Sara y yo? Porque pues el Señor nos permite estar nuevamente aquí con ustedes para seguir hablando de Él, para seguir hablando de sus maravillas y pues también de todas estas enseñanzas que nos deja el Señor a través del Papa Francisco en esta encíclica llamada Fratelli Tutti. Y pues hoy estamos empezando nuestro episodio número 5 y que se titula Conflicto y Miedo. ¡Ay! Hemos estado viendo todos estos temas, hermanos, y créanme que yo le digo a Saraí, ay, Saraí, cuando el Papa está hablando muy duro, pero también nos está hablando así como que fuerte para los tiempos que estamos viviendo. Y muchos, como les comentaba la otra vez, muchos pensaríamos, ay no, pero que ya el Papa ya no nos hable de eso, ya lo hemos visto, ya lo estamos viviendo. Pero es muy necesario, hermanos, es muy necesario porque tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el corazón, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a pesar de que veamos muchas situaciones. Ahorita estamos viendo muchas situaciones, muchos conflictos, no solamente aquí en México, sino en el mundo entero. Ahorita están nuestros hermanos de Cuba, están tremendamente pues en conflicto, vaya, pidiendo su libertad. Y bueno, nos unimos también desde aquí con todos nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos de Venezuela, nuestros hermanos de Nicaragua, todo Centroamérica que en realidad está sufriendo, Colombia están sufriendo y estamos sufriendo pues la zarandeada del enemigo, así lo veo yo, ¿verdad? Es como que el enemigo nos está zarandeando, pero recordemos que siempre hay una esperanza y que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pues es la que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces eso nos debe llenar de mucha esperanza, de fe, de confianza en nuestro Señor y sobre todo que nuestra Madre está con nosotros al pie del cañón, ¿verdad? Está orando, suplicando al Padre junto con muchos hermanos, junto con toda la iglesia católica y con muchos hermanos que no son católicos también, ¿verdad? Todos estamos unidos en oración para que estas situaciones de conflicto pues terminen. Pero el Papa, pues como bien les digo, el Papa quiere seguirnos hablando de esto porque es muy necesario que hagamos este alto en el camino y veamos la realidad en la que estamos viviendo para poder confrontar todo esto y sacar al Señor, porque si vemos en nuestra actualidad, pues el Señor lo tenemos así como que escondido, muchas personas lo tienen así como que escondido y pensamos que nada más está en la iglesia o que nada más está en el sagrario. No, tenemos que sacar al Señor y el Señor está en ti, el Señor está en mí y vive en nosotros. Entonces se tiene que notar la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Y es por eso que todos estos temas pues son difíciles de ahondar, pero que son necesarios para que sepamos que nuestro Dios va con nosotros, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios está firme, Dios está dando pasos junto con nosotros. Entonces es importante, hermanos, que vivamos todos estos capítulos. Sí, pues ahorita me decía también mi mamá, bueno, en un momento me dijo, ¿y cuándo empezará a hablar el Papa de lo bonito? Y sí, bueno, sí nos hacemos esa pregunta, pero yo también concuerdo con mi mamá en todo esto de que es necesario andar en estos temas, sobre todo yo creo que para reconocernos, para sabernos necesitados de Dios. Porque todos estos temas, todas estas situaciones en las cuales estamos ahondando,
no son temas que se vinieron de repente y ya está, o sea, o que alguien que pasó un problema y se le ocurrió a alguien, no sé, no, sino que son cosas que nosotros mismos hemos visto que vienen desde mucho antes y que aparte nosotros muchas veces fomentamos esas cosas, o sea, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios y muchos otros temas, nuestro egoísmo, pues el pecado en sí, nuestro pecado ha hecho que todo esto lo estemos viviendo ahora. Entonces, el ver la realidad nos hace reconocernos necesitados y arrepentirnos también de lo que hemos hecho y pues ahora sí que clamar a Dios, ¿no? O sea, hablar con Él, pedir su ayuda, saber que nosotros no podemos solos. Entonces, todo esto nos ayuda a, de cierta forma, también a ir creciendo nosotros en la fe, ¿no? De sabernos hijos de un Dios que se preocupa por nosotros y que si nosotros confiamos plenamente en Él, pues Él puede hacer grandes cosas, no solo en nuestra persona, no solo en nuestra familia, sino en todo el mundo. Así que pues por eso yo creo que también es importante ahondar en este tipo de temas. Pero bueno. Muy bien, ¿y qué te parece, Sara? Y si nos ponemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Fue una introducción, pero vamos a pedirle al Señor en estos momentos, pues que nos llene de paz y sabiduría, ¿verdad? Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos al Señor en estos momentos la gracia de su Espíritu Santo que sea derramada en nuestros corazones para que con su Espíritu podamos hablar de las cosas que hemos visto y hemos oído. Que seamos testigos fieles del anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos testigos de amor, de paz y sobre todo que dentro de nosotros resurja eso que llevamos a veces muy escondido, que es la voz del Señor. Que resurja esa voz dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y que podamos llevar la buena nueva a todos aquellos que la necesiten. Te damos gracias, Señor, porque esta es una manera en la que tú nos pones, en la que tú nos llevas a dar tu noticia de amor, de paz, de fraternidad. Aun y cuando estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que tú, Señor, vas con nosotros de la mano y que nos acompañas. Que tu Espíritu Santo nos envuelva de tal manera que podamos experimentar tu paz, tu gozo, pero sobre todo tu amor que nos hace tanta falta, mi Señor. Nos ponemos en las benditas manos de nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe. A nuestra Madre Santísima te pedimos que intercedas ante tu Hijo Jesucristo por este programa, pero por todas aquellas personas que están ahorita viéndolo y por todas sus familias, por todas las personas que lo van a ver, para que nuestro Señor Jesucristo derrame su amor, derrame todo su Espíritu Santo en cada uno de ellos. Que nuestra Madre Santísima nos cubra en estos momentos con su manto y que nos esconda en su regazo para sentirnos apapachados y protegidos por ella. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con este tema que se llama conflicto y miedo. Y pues bueno, hemos estado hablando de diversas situaciones que vivimos en la realidad y ahora vamos a hablar un poco de este tema. Y dice aquí en el numeral 25, para quienes quieren acompañarnos a leer junto con nosotros, bueno, sí, acompañarnos junto con nosotros, a leer la encíclica, la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Ahí en la descripción del live está el link para si quieren descargarlo, si quieren imprimirlo, leerlo junto con nosotras. Y en este momento vamos a iniciar todo este capítulo. Va a ser a partir del numeral 25, del numeral 25 al numeral 31, ¿sí? Muy bien. Y dice: guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan y no a determinados intereses,
fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de las que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. Bueno, aquí está hablando un poco de todos estos ahora sí que conflictos, ¿no? Inicia el Papa Francisco hablando de conflictos, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales, religiosos. Hemos visto muchas de esas cosas y no nada más en el pasado, sino que se están viviendo ahora. O sea, son cosas que se viven ahora. Hay guerras ahorita, hay atentados, hay persecuciones raciales y religiosas también. Entonces, todos estos conflictos de los que habla el Papa Francisco, dice aquí que se juzgan o se llevan a cabo de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses. Según le convengan a ciertas personas o no, se llevan a cabo todos estos conflictos. Entonces, estos intereses fundamentalmente, o sea, la mayoría de las veces son económicos, son intereses económicos. Detrás de todas las guerras, detrás de las persecuciones, detrás de los atentados, está la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, el interés económico. El interés de quienes están arriba, se podría decir, económicamente. O sea, son personas que están ya arriba y todavía no están satisfechas, ¿no? Entonces esa parte de estar arriba hace que deseen más, es esa avaricia. Entonces todo esto se hace, todas estas guerras, atrás de ellas vienen intereses económicos, aunque muchas veces pensemos que son intereses religiosos, intereses raciales, que me cae mal o creen en algo diferente a mí o cosas así. No, o sea, lo que viene detrás en la mayoría de las veces son intereses económicos y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces creemos que pues hasta nos ponen una pantalla de humo, ¿no? Para que no veamos que detrás de eso están estas personas de poder que quieren tener, o sea, más. Entonces esta parte dice, lo que es verdad cuando conviene a un poderoso, deja de serlo cuando ya no le beneficia. O sea, es ahí cuando lo que es verdad no es la verdad, sino mi verdad, esta verdad me conviene cuando me beneficia, pero cuando me deja de beneficiar ya no es la verdad, ya es otra cosa. Entonces, y lo hemos visto muchas veces en gobernantes, en políticos o cosas así, que cuando esto es la verdad, cuando les beneficia esta verdad, su verdad, cuando les beneficia esta realidad, entonces la usan, pero les deja de beneficiar, entonces dicen, no, es que esto es mentira, no es cierto, o sea, de verdad que ya no es verdad. Entonces uno se queda así de, pues entonces ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Entonces esta parte que viene de trasfondo, o sea, detrás de todos estos conflictos y todo, está esta constante pelea por intereses económicos y también por el poder. O sea, es una pelea que no nada más se lleva a cabo en el mundo de manera, se podría decir, en el gobierno, sino que también lo vamos viviendo. O sea, todo lo que decía yo en un principio, en el primer capítulo, lo decía, todo esto que se vive de manera mundial, o sea, a gran escala, también lo vivimos en nuestra sociedad, en nuestra familia muchas veces. O sea, eso se transmite, entonces todo esto se está viviendo desde abajo. Y todas estas situaciones, que pues son de violencia, o sea, las guerras, las persecuciones, todo esto son, pues obviamente es violencia, se van multiplicando dolorosamente. Cada vez hay más cosas por las cuales pelear, por las cuales tener una guerra, cuando debería de ser lo contrario, deberíamos estar progresando después de todas las guerras que se han vivido en la humanidad. Pero bueno, se van multiplicando dolorosamente a varias partes del mundo hasta asumir formas, dice aquí, de las que se podría llamar una tercera guerra mundial. Muchas veces decimos, no sé, una vez vi que salió como que una noticia, ¿no? O sea,
se viene la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos tiene conflicto con tal país, pero al leer esto, o sea, me digo, o sea, y ahí yo dije, qué miedo, no puede ser, o sea, otra vez vamos a estar en guerra todo el mundo, cosas así. Pero al leer esto, o sea, voy cayendo en la cuenta de que estamos viviendo así. O sea, estamos viviendo en un mundo en el que ya los países ya tienen conflictos con otros y no nada más por ser de otros países o nada más por rencores del pasado, sino que es por intereses económicos. O sea, porque yo soy la potencia del mundo y así debe ser. A mí tienen que comprarme esto, conmigo tienen que dirigirse cuando quieran. O sea, todas estas cosas, ya se está viviendo, se podría decir, como dice aquí el Papa, una tercera guerra mundial por etapas. O sea, tal vez no se ve de verdad, o sea, todo el mundo así luchando, todos contra todos, sino que más bien, o armando equipos o cosas así, pero está de trasfondo y aparte es en etapas. O sea, se va haciendo poco a poco vamos luchando con y luego ya cuando terminamos con otro. Entonces, es algo que va creciendo y desgraciadamente se va multiplicando de manera dolorosa, no nada más físicamente, porque pues sí es muy triste que haya tantas muertes hoy en día, pero también, o sea, de manera integral, o sea, en cada una de las personas. Vamos creciendo con un odio, con un rencor, con un egoísmo, con una avaricia, y eso nos duele, o sea, como sociedad, como humanidad, es algo que nos causa dolor a todos, todas estas guerras, no nada más físicas, no nada más las pérdidas físicas, sino también las pérdidas espirituales, las pérdidas emocionales, las pérdidas psicológicas. Entonces, todo esto, desgraciadamente, se va multiplicando. Así es. Veamos que el Papa, pues como les decía ahorita, nos insiste mucho en que veamos esta realidad en la que estamos viviendo. Dice aquí el Papa que en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Así nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Ay, vienen palabras muy elevadas, ¿verdad, Saraí? Sí. Que ahorita estuvimos viendo, investigando ahí, pero bueno, lo que nos quiere decir el Papa en este fragmento es que siempre en toda guerra, siempre en las ruinas, siempre va a resurgir el proyecto de fraternidad de la vocación de la familia humana. O sea, siempre, si ustedes ven a lo largo de décadas, de las décadas, de los años, cuando ha habido guerras, cuando ha habido, en estos momentos que hemos vivido pandemia, en muchas situaciones en las que el mundo ha vivido situaciones muy tremendas, muy difíciles, siempre detrás de las ruinas siempre va a resurgir la humanidad. Entonces esto es muy importante, porque ciertamente hay muchas cosas muy, muy difíciles, pero también es cierto que la humanidad resurge, ¿sí? A lo que luego de resurgir la humanidad, pues viene otra vez este descontrol, ¿no? Porque dice, cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. O sea, resurge la humanidad, pero hay este miedo, vamos a decirlo así, hay este miedo de creer en el otro, hay este miedo de causa desconfianza. Entonces sí nos ayudamos, pero sigue habiendo esa desconfianza. Y un poco de lo que habla aquí, dice que también pues está en ruinas hoy en día lo que es la fraternidad, ¿no? Sí. Está, lo que es la familia humana, pues ahorita se encuentra en ruinas, se podría decir, porque sí, como dice mi mamá muchas veces, esta misma fraternidad es la que resurge. Lo vemos bueno, yo veía un video una vez, cuando empezó lo de la pandemia, que
que había muchos sacerdotes, religiosas que estaban ayudando a todo esto, y se hizo un video muy hermoso de sacerdotes y religiosas de todo el mundo, que estaban ayudando a esto, y yo decía, pues, dentro de todo lo malo, pues está esto que resurge, ¿no? Claro. O sea, que esta es la fraternidad que resurge. Pero también es cierto que esta misma fraternidad muchas veces se encuentra en ruinas, si no es que la mayoría del tiempo, porque no nos damos ese momento, o sea, de nada más vemos ese momento bonito en un inicio, se podría decir, y no trabajamos en irlo, ¿cómo se dice? Acrecentando. Acrecentando, ajá, sino que nos quedamos ahí. Entonces, esto que va resurgiendo en algún momento se vuelve ruinas de nuevo. Entonces, eso hace que cuando haya alguna situación de amenaza o algo así, como dice aquí, pues tengamos esa desconfianza, que muchas veces hasta digamos, no, pues veamos algo bonito, que resurge algo bonito y decimos, no, pues ¿para qué? Si después vamos a estar igual o cosas así, ¿no? Se podría decir. Bueno, ya, te interrumpí. No, está bien. Está bien porque hay muchas cosas que luego se nos pasan y que el Señor va dando, a través del Espíritu Santo, pues nos va dando ese discernimiento, ¿verdad? Para poder hablar. Y bueno, dice, así nuestro mundo avanza en una dicotomía. ¿Qué es dicotomía, Saray? Porque esa Bueno, palabra... la investigamos en el diccionario, pero en pocas palabras es división. Ajá, Es una ok. división. Ajá. Entonces dice, así nuestro mundo avanza en una dicotomía, o sea, en una división sin sentido. O sea, no... Bueno, en realidad la división nunca va a tener un sentido, ¿verdad? O sea, la división siempre va a crear este sentido de soledad, de no saber a dónde vas. Entonces, es una división sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad, ¿sí? Dice, sustentada en una mentalidad de miedo y desconfianza. O sea, esta división sin sentido siempre va como que a garantizar, a decirnos, ok, vas a estar bien, no pasa nada, todo va a estar bien a tu alrededor, mira, no importa si no haces esto, mira, tú ten paz. Pero dice aquí, todo esto es en base a una falsa seguridad, ¿sí? O sea, muchas veces nuestro mundo te dice, no pasa nada, no pasa nada, o sea, el pecado no existe, el enemigo, el diablo no existe, no es cierto, es un invento del hombre, o sea, no pasa nada, tú estás bien, vas a estar bien. Entonces, esas son falsas seguridades que luego el mismo mundo nos lo va dando, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pongamos los pies sobre la tierra, para que no conozcamos la verdad. Entonces, cuando yo no conozco la verdad, pues, vean, el mismo Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra, la verdad los hará libres. ¿Cuánta gente ahorita hay que vive en esa falsa seguridad? Dice, sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Estamos viendo a nuestros hermanos ahorita, les decía yo, nuestros hermanos cubanos. Tienen 60 años viviendo en una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo. Nuestros hermanos cubanos y muchos hermanos ahorita aquí en México y en otras partes viven con esa mentalidad de miedo, no quieren salir, tienen miedo a alzar la voz, tienen miedo a decir que tales personas están mal, tienen miedo que decir que el gobierno está mal. O sea, tienen miedo porque en su mentalidad no cabe la palabra confianza, sino que hay desconfianza. Entonces viene ese miedo y viene abarcando todas las áreas de sus vidas, a tal grado, vemos ahorita dolorosamente cómo nuestros hermanos están, no tienen ni para comer. Entonces, es denigrante, es una situación denigrante todo esto que están viviendo ellos. Y pensar que si hubieran hablado, como están ahorita alzando su voz, hace 60 años, pues hubieran estado, pues yo pienso que mucho mejor, tendrían una vida muy diferente. Pero es porque lo que vemos ahorita es porque hay muchos intereses de por medio, muchos intereses económicos, y todo esto viene y pone, como dice Saraí, una cortina de humo y te dice, no pasa nada, tú vas a estar bien, va a estar bien tu familia,
y vemos que nos van envolviendo, ¿verdad? Nos va envolviendo y el mismo nos va envolviendo, el mismo enemigo nos va envolviendo de tal manera de que nosotros no la creemos y decimos, ok, no pasa nada, vamos a estar bien, va a haber paz. Pero la paz solamente no la puede dar el Señor Jesucristo, la paz verdadera, la paz que dura. Entonces, por eso el Papa nos dice aquí que así nuestro mundo avanza en esta división, pero que estamos viviendo en estos momentos ahorita todas estas falsas seguridades en nuestro mundo. Sí. Y dice aquí, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Bueno, ahorita más adelante, más abajo porque estamos leyéndolo, pero más adelante vamos a ver lo que es vamos a hablar un poco de lo de la tecnología, la globalización y todo eso, ¿no? De que se han ido creando nuevas tecnologías y nuevas cosas que de cierta forma son para ayudar a que sigamos, pues sí, a que sigamos desarrollándonos, se podría decir como humanidad, ¿no? Pero detrás de todo esto hay miedos que no han sido superados. O sea, ahora hay tantos miedos que tenemos como personas, no sé, miedo a la soledad, miedo a no ser aceptado, miedo al rechazo por tu imagen física, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchos miedos que tenemos como personas que con todo este desarrollo tecnológico, en vez de resolverse, se podría decir, o sea, lo van cubriendo el miedo que sigue ahí, o sea, que está ahí el miedo, pero que no nos atrevemos a avanzar porque hay algo nuevo con que llenar ese vacío, se podría decir, ¿no? Entonces, dice aquí, se crean nuevas barreras de autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad y pasan a ser solo ellos. Entonces, muchas veces con todo esto de las tecnologías y todo, en vez de ver el mundo, o sea, nuestro mundo, o sea, como todos juntos, hay muchas personas en el mundo y todo, vemos mi mundo, nada más lo que a mí me interesa. ¿Y por qué? Porque detrás de todo esto están esos miedos, ¿no? O sea, nada más vemos mi mundo, nada más nos concentramos muchas veces en nuestro celular, en lo que hay ahí dentro, ya no vemos más allá, ya no vemos nada fuera de lo que van saliendo, no sé. Hay gente que se obsesiona con muchas cosas, o sea, por ejemplo, hay gente que tiene tal vez el miedo de su imagen física, que no sea lo suficiente. Y hay veces que con todo esto de la tecnología nos vamos obsesionando con otras cosas, que llámese toda la vida de los artistas, llámese todas las películas que van a salir de todo esto de Marvel o cosas así, o los próximos estrenos, y llámese toda la serie completa de esto y todo eso. Entonces vamos enterrando, se podría decir, nuestros miedos, pero no los sacamos de raíz. Y todo esto hace que veamos el mundo no como un mundo que todos compartimos, sino como mi mundo, que nada más me satisface a mí, o que muchas veces creemos que nos satisface cuando en realidad estamos tratando de enterrar esos miedos que ya tenemos, que ya venimos cargando, que ya venimos, ¿sí se dice venimos? Sí. Que venimos cargando. Entonces, hasta el punto de que ya no consideramos a los demás como seres humanos, sino que hay veces en que algunas personas ya no los consideramos como seres humanos. Y lo hemos visto en muchas ocasiones en que se han rechazado a muchas personas porque ya no las consideras alguien igual a ti. Ya lo hemos hablado anteriormente. Lo del aborto, la eutanasia, incluso la discriminación, todas esas formas de rechazar a los otros es porque ya no vemos al mundo como algo que se comparte entre todos, como algo en el cual habitamos todos, en el cual debemos de crecer todos juntos, sino que nada más vemos nuestro mundo, o sea, nada más vemos lo que nos interesa, lo que nos ayuda tal vez a ocultar nuestros miedos, lo que nos ayuda a sentirnos un poco mejor temporalmente,
y todo eso. Entonces nos vamos escondiendo detrás de todo esto y no vemos más allá. Así es. Y dice aquí el Papa Francisco, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Ya lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Con el mismo, con este presidente que tuvo Estados Unidos, él quería levantar muros por todos lados. Y es una de las cosas que a lo mejor lo veíamos, algunas veces nos daba risa, algunas veces decíamos, pues no, nunca lo va a poder hacer este hombre. Yo siempre digo que como mexicanos sacamos memes de todo. Pero... Sí, o sea, era una oportunidad para hacer miles de memes, ¿verdad? Esto de los muros. Pero ya dejándolo así de broma, ¿verdad? Estos muros, en realidad, él lo tomaba muy en serio porque son los muros que él mismo se estaba fabricando para sí mismo. Entonces, esto que decía Saraí es muy importante porque nosotros mismos vamos haciendo de nuestra realidad precisamente nada más nuestra realidad y dejamos de creer en los demás y dejamos de confiar en los demás y nos hacemos nuestro propio mundo con nuestros propios muros. Construimos nuestros propios muros para nosotros, para decir, ok, de esta línea para acá, tú eres así, yo soy acá y yo encajo en mi mundo, o sea, y nadie más puede encajar en tu mundo, ¿verdad? Entonces terminas, dice aquí, siendo esclavo dentro de los muros que has construido, sin horizontes, porque le falta la alteridad. ¿Sí? Nos falta esa fraternidad. Sí. Alteridad es la capacidad de ser diferente, de ser distinto, de crecer. De crecer, de estar con las demás personas. O sea, decía aquí, termino siendo un esclavo de mí mismo, de mis propias vanidades, de mis egoísmos, de mis inseguridades, de mis enfermedades, porque muchas veces también nos conviene estar enfermos. Y no es, mucha gente me podrá decir, ay, ¿cómo crees que me va a convenir estar enferma? Sí, hay mucha gente que su enfermedad la tiene ya como un tesoro. No, le pido a Dios que me sane, pero rogándole que no me sane. O sea, porque a mí me conviene estar enfermo, tengo toda la atención, tengo a mis papás, tengo a toda la gente que me está chipleando, y si el Señor me sana, pues ya no voy a tener esa atención y ya no voy a ser el centro de muchas personas. Entonces, hasta cierto punto, a veces hasta la misma enfermedad es nuestro muro, ¿sí? Entonces, esto es algo bien difícil de salir de ahí, porque de liberarse. Dice el Papa aquí, la soledad, los miedos, la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema, y no solamente por el sistema, sino se sienten abandonadas, muchas veces nace desde nosotros mismos y se exterioriza a los demás. O sea, yo a veces que estoy aquí en la casa y digo yo, pues ando haciendo miles de cosas y los niños en la escuela y en sus tareas y todo, y a veces que yo me siento sola y digo, pues, ¿por qué me siento sola? O sea, están todos mis hijos aquí conmigo, pero es una manera de decir, cada quien está en su mundo y de repente dejamos de convivir aquí mismo. Entonces digo yo, no puede ser esto. Entonces, todos con sus cosas, todos con su teléfono, bueno, las que tienen teléfono, o todas en sus tareas, metidas desde la mañana hasta en la tarde haciendo trabajos y el esposo trabajando, la mamá en la cocina. O sea, es algo tan tremendo que es muy cierto. La soledad, los miedos, la inseguridad de tantas personas se sienten abandonadas por el sistema, por la familia, por los papás, por los abuelos, por los tíos, por los hermanos, por infinidad de situaciones, ¿verdad? Y hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. ¿Qué es esto de las mafias? Pensamos en los gángsters y todo eso, no. Bueno, de alguna manera. Se viene haciendo terreno para los vicios. Esas son las mafias. ¿Qué es un vicio? Alcoholismo, drogadicción, pornografía, el celular. El celular
créanme que si se nos olvida el celular en la casa, uy, yo veo personas que el celular ya lo traen incrustado en la mano, ¿eh? Ya no pueden soltar el celular para nada. Eso es un vicio y esa es una mafia, o sea, si es un terreno, el miedo, la soledad y todo esto, te hace que caigas en vicios. Y en vicios muy, muy tremendos, ¿verdad? Como los que acabo de mencionar y más. Y dice, porque ellas se afirman presentándose como protectoras. O sea, yo me protejo, ya ni siquiera muchas veces puedes hablar con las personas porque si tú tienes tu celular y dices, no, pues yo de aquí. He visto familias donde están sentados en la mesa y se mandan mensajes ellos mismos ahí, no se hablan, pero en el mensaje, en el WhatsApp, ahí están, a gorro, con las manos. Entonces digo yo, esa es una mafia, te ha quitado la centralidad de lo que tú eres y en qué te estás convirtiendo. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Sí? Por eso se presentan como protectoras, o sea, como decir, ay, no, pues yo me siento protegido aquí en el vicio del alcoholismo, porque entre más yo tome, más me voy a olvidar de mis sufrimientos, de mis enfermedades, de mis tristezas, de mis soledades, y eso me hace sentirme seguro, ¿sí? Pero ¿qué tanto te va a durar? ¿Qué tanto nos puede durar esa seguridad, esa protección en ese vicio? Muchas veces a través de diversas ayudas, dice, bueno, un poquito más atrás, porque ellas se afirman presentándose como protectoras de los olvidados. Muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales. Hay una pedagogía típicamente mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil liberarse. Yo llego a un momento a ser tan dependiente del alcohol, a ser tan dependiente de la pornografía, a ser tan dependiente de la drogadicción, a ser tan dependiente del celular, a ser tan dependiente del trabajo, a ser tan dependiente de la misma familia a veces. O sea, dependo de muchas cosas y se me olvida lo que soy yo. Se me olvida quién soy realmente y para salir de ahí es de verdad es algo muy difícil de liberarse de esas situaciones de mafia, situaciones en las que ya no hay un sentido de propiedad. Yo valgo según tenga, según conozca, sino que muchas veces dejas de sentirte amados, todas esas situaciones hacen que tú quedes en segundo término, quedes en segundo lugar. Y esto estamos viviéndolo actualmente, tristemente. Bueno, yo me voy a regresar un poquito porque me llegó un comentario de Michelle Juárez. Saludos, Michelle Juárez. Dice, el hombre es egoísta, amante del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablan en contra de Dios, desobedecen a sus padres. A veces son ingratos y no respetan la religión. Bueno, yo sí concuerdo con esta parte de que sí, o sea, hemos sido así, mucha gente es así, mucha gente somos así, entonces, y lo hemos hecho todos, nos hemos equivocado alguna vez de cierta forma porque hemos sido egoístas muchas veces. Y esta parte del egoísmo no es porque nosotros naturalmente seamos egoístas, sino que así nos hemos hecho, así se ha moldeado todo esto, así nos han moldeado la misma sociedad, incluso a veces nuestra misma familia. Entonces, me gusta no me gusta, no gustar de, me encanta, sino que me gustó como lo plasma el Papa. Dice, cualquiera que levante un muro, que construya un muro, lo leí ahorita mi mamá, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes porque le falta esta alteridad. Y esa palabra me causó mucho eco en mí porque decía alteridad. Es esa parte de dar la bienvenida a nuevas cosas, y no nada más a nuevas cosas, a nuevas personas. Muchas veces, como dice aquí, nos hacemos tan egoístas que no estamos abiertos a lo que otras personas puedan decir, a lo que otras personas puedan opinar, puedan aportar, ¿sí? Entonces,
es esta parte lo que quería opinar yo ahorita, porque ya mi mamá le siguió con el otro tema, pero es esta parte de que nos encerramos en muros que no nos permiten abrirnos a otras personas, ¿sí? Y no nada más a nuestra familia, sino que también a otras personas, o sea, creemos en nuestra verdad absoluta, como leíamos ahorita, en nuestro mundo absoluto, y no nos abrimos más allá a lo que puedan opinar los demás, a lo que puedan aportar a tu persona los demás. Y no quiere decir que vas a estar, todas las opiniones que todo el mundo diga las vas a estar agarrando y luego te vas a rebrujar todo y te vas a confundir y vas a decir, no, pues a qué le sigo, en qué creo, cosas así, ¿no? Sino que es bueno que escuches también otras personas. O sea, que escuches lo que tengan que decir. Yo me acuerdo, bueno, yo he tenido diversos amigos de diversas religiones. Algunos han sido mormones, otros han sido cristianos, hermanos separados, cristianos no católicos. Algunos han sido incluso ateos y cosas así, ¿no? He tenido amigos de varias religiones. Y nunca he sido como que una persona que siempre esté buscando conflicto con los demás para ver quién gana, ¿no? Y en mi religión esto y lo otro. Sino que, pues no he hablado de eso muchas veces, no porque no quiera, porque me avergüence, sino porque pues no me interesa pelearme con alguien más, ¿no? Pero hay veces en que se ha dado el tema. Y yo, pues obviamente uno tiene que defender lo que cree, porque si uno no defiende lo que cree, pues entonces no crees verdaderamente en eso, no estás bien plantado en tu fe. Entonces, esa parte de escuchar al otro y ver qué te puede aportar, no en que aportarme en ese sentido de que yo estaba hablando con ellos y ya me aportan esto y yo tomo eso de su religión y tomo esto de la otra y no, como un supermercado, ¿no? No, sino que ¿en qué me puedo aportar de cierta forma? Por ejemplo, en ese momento en que yo hablaba con esas personas, había cosas que decían y que yo decía, ok, eso no lo tengo, ¿cómo se podría decir? No lo tengo aclarado en lo que yo creo, o sea, eso no está aclarado en lo que yo creo. Entonces, eso me invitaba y me motivaba a mí a investigar más sobre mi fe y a estar más firme en cuanto a eso. O sea, en vez de tal vez yo convertirme a las otras religiones, más bien me ayudaba a afianzar lo que creo y a ponerme a investigar y a buscar y a conocer más mi fe, ¿sí? Entonces, no es malo, no es como que yo diga, ay, no me hables de tu religión porque si me no... vas a convencer. Si no, tal vez me puedes convencer, ¿no? Sino que... Y no nada más de religión, de otros temas, sino que más bien es Estar escuchar abierto, al otro, estar abierto a lo que el otro pueda decir, no para yo creer en eso, que muchas veces también, pues quien quiera hacerlo lo hace, ¿verdad? Sino que más bien es para ver qué me puede aportar a mi vida, qué me puede aportar a mi fe, qué me puede aportar a mis opiniones en cuanto a este tema. Nunca es malo escuchar a los demás, nunca es malo esperar que el otro hable, esperar a que el otro pueda expresar lo que piensa. O sea, no es malo. Y muchas veces creemos que es así y ponemos un muro ya para las personas y no. Tenemos que estar dispuestos, abiertos a escuchar a los demás, a que las otras personas también digan qué piensan, qué les motiva, qué es esto en lo que creen, qué es esto que apoyan, para ver también como personas cómo podemos ir creciendo juntos, de manera tal vez diferente, pero juntos, ¿verdad? Y ya, bueno, es esto a lo que me refiero de esta alteridad. No estamos abiertos a esta alteridad que es a ese cambio para crecer, ¿sí? Y en lo otro, ya para terminar con este tema, dice, la soledad, los miedos, la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. Mi mamá ahorita hablaba de una manera dentro de la familia, ¿no? Personal. Ajá, de una manera personal dentro de las familias. Pero ya viéndolo de manera un poco más general, se podría decir.
todo este terreno fértil de las mafias que decía mi mamá, que es la pornografía, que son las drogas, que es el alcohol, que es la trata de menores, que es todo esto, ¿no? Al momento de nosotros ir teniendo estos miedos, dice aquí, hay una pedagogía típicamente mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil liberarse. Muchas veces como sociedad tenemos miedo a diversas cosas. Miedo económico es lo que más se ve, ¿no? Miedo económico. Entonces acudimos a diversas cosas y creemos en lo que ciertos políticos nos dicen y creemos en lo que esta persona me está ofreciendo y creo en esto y creo en lo otro por ese miedo que tenemos tal vez a la soledad, por esa inseguridad, también tal vez por el miedo a no tener a sostenimiento económico. Entonces todo eso hace que creemos lazos de dependencia. Más que una persona que me puede ayudar económicamente, soy dependiente a esa persona. Por ejemplo, las mujeres que se prostituyen, ¿no? Más que una persona que te está ayudando a crecer económicamente, estás dependiendo de esa persona que te aporta ese dinero. Te estás haciendo subordinado y es muy difícil liberarse de todo esto. Cuando yo veía una vez un sacerdote hablaba, no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero un sacerdote hablaba y decía que es más fácil para alguien como un gobernador o algo así. En ese momento hablaba del comunismo, pero bueno, es como un gobernador o algo así, mentirle a la sociedad cuando esta sociedad tiene miedo, cuando esta sociedad está asustada, cuando esta sociedad está sola, sin esperanza. Es más fácil mentirle y es más fácil que esa persona se haga dependiente a ti. Y ahora que ya es dependiente a ti, tú puedes hacer lo que tú quieras con esas personas, con esa sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Nos hacemos dependientes, tenemos miedo, vemos el pueblo de Cuba, ellos han vivido mucho tiempo así y nunca habían hablado, nunca habían alzado la voz por miedo, porque eran dependientes a ese miedo que tenían. Entonces, aquí dice, esa subordinación es muy difícil liberarse de eso hoy en día. Y sí es así, de manera personal, dentro de las familias y también de manera general, o sea, en el mundo. Es muy difícil liberarse cuando uno siente miedo. Cuando uno siente miedo, es dependiente a ese miedo. Y cree y se agarra, se aferra de lo que sea porque tiene miedo, o sea, por eso es que se hace dependiente. Entonces, esto es de lo que se habla hoy en la sociedad, es lo que vamos viendo en la sociedad del día de hoy, ¿no? El tiempo ya. Sí, bueno. Pues vamos cerrando con esto. Dice, voy a leer aquí un poquito de algunos comentarios que han dicho. A veces los muros están en nuestra persona y no somos capaces de abrirnos a los demás. De Azucena Serna, ¿verdad? Entonces, sí es cierto esto, a veces los muros están en nuestra persona y no somos capaces de abrirnos a los demás, es lo que ahorita comentaba y bueno, es bueno que estemos de acuerdo también en eso. El miedo a sentirse vulnerable ante la sociedad que trata con crueldad a quienes no se dejan llevar por el mundo. Este es un miedo muy presente de sentirse vulnerable ante la sociedad que trata con crueldad a quienes se dejan llevar por el mundo. Bueno, esto es cierto porque muchas veces vemos que a otras personas que se dejan llevar, que no se dejan llevar por el mundo, que son diferentes. Por ejemplo, vemos sacerdotes secuestrados, o sea, cosas así, de personas que defienden lo que creen, no nada más de la religión católica, sino de diversas religiones, así que defienden maestros, lo que creen, doctores. que defienden, maestros, doctores, tantos que han sido rechazados con crueldad, o encarcelados. Hay casos en los que padres han defendido educar a sus hijos como ellos quieren, ¿no? O sea, porque pues es el derecho de un papá educar a sus niños, no del gobierno. Entonces muchas veces estas familias, estos padres han defendido eso y han sido encarcelados. Entonces muchas veces es ese miedo del que nos habla aquí, de sentirse vulnerable ante una sociedad que trata cruelmente a las personas que van contra la corriente,
que no están de acuerdo con lo que el día de hoy se está planteando, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces tenemos ese miedo. Y hay muchos miedos que tenemos como sociedad. Y ese es uno de ellos, como dice aquí, bueno, Azucena Serna. Y aquí dice Michelle Juárez diciéndote a ti de lo del celular, dice, es útil excepto cuando te marca tu mamá y no contesta 5 veces y se enoja, no debe tenerlo en sonido. Sí, así es. Sí. Es Por favor, bueno todo esto de la tecnología y de los celulares y todo esto, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, es bueno, pero pues también pues hay límites para todo, ¿verdad? No estamos peleados, si no, no estaríamos aquí. Sí, grabando No esto estamos con peleados. una cámara. Yo pienso que es muy importante que sepamos abrir el corazón. Abrir el corazón. Todo esto que nos está diciendo el Papa Francisco es precisamente por esto. Porque necesitamos abrir el corazón, tener esa apertura total a lo que Dios quiere de nosotros. Todos estos escritos del Papa, todo lo que el Señor ha inspirado a escribir al Papa durante su pontificado es porque el Señor nos habla a través de él y nos dice cómo quiere que vaya caminando la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros estemos escudriñando de alguna manera estas cartas, las encíclicas, que conozcamos todos los documentos de la iglesia, el catecismo de la iglesia, estas encíclicas, los documentos que van saliendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros conozcamos más de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir en la verdad de Jesucristo, de nuestro Señor. Y si vivimos en todas estas cosas que hemos estado viendo, nos han permitido ver que realmente nuestro mundo estamos viviendo en esta situación porque hemos ignorado muchas cosas y hemos vivido en la ignorancia muchas veces. Entonces, todos estos documentos vienen a abrirnos los ojos, vienen a abrir de par en par nuestro entendimiento para que podamos ver la realidad en la que vivimos, pero también abrir el corazón al Señor. Para que, decía ahorita Sarai algo muy cierto, para que reconozcamos que sin Él no podemos. Reconozcamos que vamos caminando en este mundo y que muchas veces estamos caminando como muertos. O sea, que no nada más nos interesa nuestro propio círculo y dejamos de lado a los demás. El Señor quiere que abramos los ojos, quiere que abramos el corazón, quiere que abramos la mirada a los demás. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que necesito yo? Entonces, esta realidad es para fomentar en nosotros la caridad. La caridad, nunca se nos debe olvidar la caridad en todo lo que hagamos. Dios quiere que seamos caritativos, tanto con el hermano, con la familia, con la humanidad, con nosotros mismos. Muchas veces no somos caritativos ni con nosotros mismos y es el muro más grande que hay en nuestro interior, el no amarnos a nosotros mismos. Debemos de romper con ese muro para que cuando caiga ese muro vamos a ver con los ojos de Dios. Como nos ve Dios, vamos a poder ver a los demás. Mientras no tengamos ese sentido de caridad, ese don de la caridad en nosotros, entonces ese amarnos a nosotros mismos, cuando caiga ese velo de no amarnos a nosotros mismos y que nos veamos como Dios nos ve, entonces vamos a hacer maravillas, hermanos, maravillas, porque Dios quiere que hagamos maravillas en su nombre, para que los demás puedan sentir ese amor de Dios a través de nosotros. Entonces, todo esto es para que abramos los ojos y abramos el corazón para nuestro Señor. Y pues vamos a despedirnos con la oración cristiana ecuménica que viene en la carta Fratelli Tutti. No sé si venga la página. Bueno, viene al final. Vienen 2 oraciones y las hemos estado intercalando jueves tras jueves. Y hoy nos toca la oración cristiana ecuménica. Si la tienen ustedes ahí, pues pueden seguirla junto con nosotros. Vamos a ir haciéndola. Y dice:
Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río de amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Muy bien. Bueno, pues le damos gracias al Señor por habernos permitido estar con ustedes estos pequeños momentos, estos destellos, le llamo yo, destellos de amor del Señor, porque realmente es por su amor que estamos aquí con ustedes, es por su misericordia. Y le damos gracias a Dios por habernos acompañado. Queríamos darles a ver qué nos dicen, porque estamos viendo que se conecta la gente un poquito más tarde, entonces se desocupan un poco más tarde de sus actividades. Entonces veíamos Sara y yo que a lo mejor es conveniente que pasemos recorramos una hora el programa. Aquí en Chihuahua lo estábamos pasando a las 7 y 8 horas centro. Entonces esto se recorrería una hora, 8 Chihuahua, 9 horas centro. Si a ustedes les parece bien, pues ahí déjenos en los comentarios si sí o si no, porque al fin de cuentas ustedes son los que nos acompañan, ¿verdad? Para ustedes así es para ustedes, okay. Para gloria del Señor. Y pues sería todo. Sí. Bueno, también saludar saludos. Bueno, ya hemos saludado a Azucena Serna, Michelle Juárez, Mari Cepeda, Alex Ortiz, Javier Villarreal, Carmen Serrano. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Shema a Masá. Y pues nos vemos el jueves que entra. Pues si lo dejamos entonces, Sara, y a las 8. Pues ahí, bueno, estaremos avisando durante la semana, por ahí estén pendientes. Cuando sale el póster es cuando es la hora, normalmente sale el jueves o miércoles, pero trataré de ponerlo un poco antes para que se vayan más o menos programando. Tal vez el martes. El martes es cuando pueda lanzar el póster, martes o miércoles. Entonces ahí vendrá la hora en la cual se quedó, si es a las 8, estamos hablando de la Chihuahua, si es a las 8 o a las 7, como es normalmente, ¿no? Entonces pues también queremos que opinen de esto, porque pues, como dice mi mamá, es para ustedes que hacemos esto, ¿no? Entonces pues eso sería todo. Compartan, no se olviden de compartir este episodio. Recuerden que también está en YouTube, no sé si ya está en YouTube, para las personas que, bueno, se nos pasa y es más fácil en YouTube verlo todo, los atrasados también, los otros episodios que ya tenemos ahí. Y pues también están, acuérdense, los episodios de lo que estuvimos viendo también de San José. De Patris Corde. La carta Patris Corde, dedicada a San José. Y que todavía sigue siendo año de San Todavía José. Estamos en el año de San José, no se les olvide. Si a alguno de ustedes les interesa, todavía estamos a tiempo, estamos en el año de San José. Si todavía les interesa consagrarse, llevar a cabo ¿cómo se dice? La consagración. La consagración, bueno, pero es el proceso para la consagración. Pues nos pueden mandar un mensajito, yo quiero consagrarme, y con mucho gusto les ayudamos para que se haga realidad esa consagración para ustedes y sus familias. Amén. Entonces pues nos vemos, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes, para sus familias, y pues nos vemos aquí el jueves que entra. Shalom.